Bueno, luego de la semana pasada haber estado viendo enumeración a full, después que sí un CVE, luego una vez adentro de la máquina ir ejecutando, bueno, RCE, después de RCE ir ejecutando scripts de sudoers habilitados. Hoy día lo que toca es un poco de PDF. Vamos a estar realizando un poco de enumeración y a dar, bueno, vamos a montarnos lo que sería la máquina virtual. Bueno, una vez montada ya la máquina, procederíamos a lo que sería, pues eso, escanearlo. Vamos a crearnos en la desktop, así como la semana pasada, en HackMyVM, lo que sería la carpeta para esta máquina, la cual llamaremos PDF. De igual forma, una vez adentro de PDF, lo que tenemos son las carpetas de Nmap para el tema primero de escaneo de puertos, desde la 1 a la 6535, o bueno, la 0 hasta la 6535, los puertos totales de una máquina presente. De ahí lo que serían herramientas o alguna utilidad que nos pueda agilizar, automatizar, ya sea tema script o alguna explotación o CV, que podamos usar a nuestro favor para pues explotar la máquina. Asimismo, el contenido que podemos ir recolectando dentro de la máquina que nos pues serviría como ayuda o reconocimiento dentro de la misma. De igual forma, podríamos ir escaneando lo que sería el rango de nuestras IPs, a ver qué dispositivos tenemos conectados y poder encontrar el que equivalga a actualmente la máquina montada en VirtualBox. Con una RPSCAM lo que hacemos es indicarle la interfaz de red, la cual actualmente es la ETH0, bueno, de mi adaptador de Wi-Fi, adaptador local, y indicarle que necesito que sea pues eso, mediante localnet. Esto haciéndolo de una forma privilegiada, y usando el siguiente comando podemos pues escanear todas las redes que estén conectadas a nuestra red. Como tenemos la siguiente, donde la primera es la que nos importa, que esta es la de la máquina, la de la VirtualBox. Si hacemos un ping-C1, un paquete enviado, nos transmite un paquete y recibimos el mismo. Y esto colocándolo en la Polywall para tenerlo referencial y no perdernos en el transcurso de la resolución. De igual forma, dentro de la carpeta Nmap, lo que tenemos es ello. Vamos a recorrer el rango total de puertos, indicándole que lo que queremos es que nos muestre los puertos que estén activos, un escaneo simple, un simple scan, para que pues, directamente no nos filtre lo que serían las versiones necesariamente, nada más que nos indique qué puertos están abiertos o cerrados. Esto agiliza un poco más el proceso, pero no es tan meticuloso en cuanto a tema de versiones respecto. De igual forma, queremos que no transmita, para que vaya un poco más rápido, no transmita paquetes menores a 5000. Y en el transcurso que vaya escaneando, nos vaya pues, generando registros o algún hallazgo para posteriormente, en caso deseemos, irlo reconociendo. De ahí que no nos aplica resolución de NS, ya que podría demorar un poco si es que se pone a resolver. Y el ping, para que tampoco necesariamente nos haga un host discovery, un descubrimiento de host, lo cual si lo quitamos pues nos agiliza un poco más el escaneo. Y esto lo exportamos a un archivito que lo llamaré por ahora targeted de forma grepiable. Y como vemos, un par de puertos activos, ya podemos, bueno, el 80 por lo general siempre es para HTTP, y el 8080 actualmente está corriendo en HTTP y un proxy. Asimismo podemos especificarle mediante un escaneo más exhaustivo, indicarle los puertos 22, 80 y 8080 para que ya no recorra todo el rango de puertos, sino unos puertos específicos, e ir un poco más rápido, y ya que no nos interesa los puertos que estén cerrados. Y especificándole la siguiente sintaxis,
Lo que queremos que, bueno, aparte de que nos descubra los servicios que ya lo tenemos, requerimos que nos dé un poco más de información detallada sobre los mismos, además de las versiones. Asimismo le indicamos la IP y este sí un formato Nmap con el archivito llamado WordPress. Mientras escanea esto, podemos ir abriendo un navegador para ver lo que se está corriendo en el port 80. Una vez adentro, bueno, tenemos un poco de información en cuanto respecta a la evolución del PDF. Bueno, esto se tradujo automáticamente y esta página, bueno, no nos redirecciona a ningún lugar. Si vemos abajo a la izquierda, bueno, creo que si esto lo tapa, bueno, abajo a la izquierda no se está viendo lo que es alguna redirección importante o interesante. Lo que sí tenemos que información en cuanto al PDF, a la evolución de la misma, etcétera, etcétera. Y en resumen, una breve descripción del desarrollo y el impacto del formato de documento portátil, o como sus siglas dicen, PDF. Asimismo, igual no tenemos nada y pues nada más. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí vimos un poco lo que sería el resultado. Y si vemos aquí, bueno, tenemos el SSH abierto, una versión relativamente nueva, el 80, que es donde estamos, la evolución del PDF, es un Apache 2.462, lo cual nos rebota igual el Wapalizer. Y en el 80 pareciera que está corriendo igual un HTTP con Golang. Podemos duplicar esta pestaña y ver que está corriendo igual en el 80. Tenemos un sistema de gestión de archivos. Ingresa el token de acceso para desbloquear el sistema. No tiene nada importante. Esto lo que hace es un post hacia la raíz. Y supongo que valida que el token sea, o bueno, lo ingresado acá sea válido. Si regresamos a la página de primera instancia no podemos ver nada. Pero ¿qué pasaría si viéramos el código fuente de la misma? Lo que viéramos pues sería lo siguiente, el código fuente. Entre navegaciones y más navegaciones, si nos damos con las últimas líneas, tenemos lo siguiente, una pista, un TXT, que nos indica que bueno, podemos usar un listado de directorios para posteriormente indicarle pues que nada más nos muestren los archivos que terminen en .txt. Y eso es lo que vamos a proceder a hacer. En cuanto a script respecta, aquí más que todo es tema de animación, así que no hay mucho que explicar. De ahí, en cuanto a respecta de la enumeración, vamos igual forma a hacer Xerox Baxter. Le indicamos hacia qué queremos enlistar los directorios, a Wordlist que vamos a usar, que está en User Share, Wordlist, Dirbuster, Directory List 2, 3 medium, indicarle específicamente que queremos buscar por archivos .txt. Bueno, de igual forma podemos esperar a que termine por la búsqueda. Mientras podemos seguir intentando ver un token que acceda, token mismo, palabra token. Y bueno, no tenemos absolutamente nada. Nada más que esperar a que termine pues el escaneo. Y en cuanto a escaneo respecta, ya tenemos lo que sería otra pista en cuanto a fin txt, un archivito txt. Ahora que ya tenemos otra pista, podemos verla y leerla. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la respuesta del universo? Bueno, esto lo podemos buscar en internet, a ver hasta pues qué punto podemos descubrir algo
Y bueno, el asistente ya no lo chiva por ahí. De igual forma la respuesta es directamente un número 42. 42 es la respuesta. ¿Será aquí donde podemos colocarlo? Porque acá no vemos ninguna entrada donde podamos responder ante tal pregunta o inquietud. Pues procedamos. Ingresa el token 42 y accedemos. Accedemos a lo que sería un sistema de gestión de archivos. Este sistema de gestión de archivos, pues que nos dice que acceso concedido. Documento acceso, ingrese el nombre del archivo del documento para ver. Introduzca el nombre, por ejemplo, tal. Visor de documentos, pues tenemos un documento PDF que se está visualizando. De ahí, en cuanto respecta, podríamos intentar pues, ingresar algún comando, intentar hacer alguna inyección, intentar, aunque no vemos que se contemple nuestra respuesta en los campos, pues no tenemos nada. Ahora si colocamos algo como es .pdf que nos sale, archivo no encontramos. Bueno, si bien tenemos un archivo aquí, un visor de documentos, de igual forma podemos ver el código. Vemos que lo que nos muestra exactamente es un archivo como tal, que es este PDF. Bueno, este es su código. Este es el PDF como tal, que nos indica File Management System Document Number Incorporated Document Archive. De ahí, en cuanto a información respecto, no hay gran cosa. Podríamos quizá traernos lo que sería esto para el contenido para más adelante analizarlo. Y nos dice que no estamos autorizados, pero eso es porque recordemos que previamente nos habíamos autenticado. Bueno, aunque también lo que podíamos hacer directamente es descargarlo y de ahí trasladárnoslo hacia Save. Vemos lo que esté Downloads, esto aquí. Y bueno, de primeras en Exif Tool no tenemos nada según pareciera. Y en este Hightam no tenemos nada. De ahí, en cuanto a respecta a contenido, bueno, si intentamos hacer ir para atrás sucesivamente hasta encontrar algo que nos interese, me voy a igual copiar todo esto para hacer un path traversal y no tenemos gran cosa. Si queremos ver el archivo no nos deja. Si queremos ver desde la ruta hacia el archivo, pues igual no nos deja. Y tenemos este documento. Este documento, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? De primera, la sintaxis del nombre del documento. ¿Cómo se llama el documento? Bueno, tiene este hash. Se podría pensar que es base 64. Bueno, vamos a intentar decodiarlo en base 64. Y no, parece imposible de decodiar. Hasta que le especificamos entre varias herramientas a HashID, por ejemplo, y nos lanza un par de interesantes. Ahora podemos, craquear lo que sería la hash o hashcat. Le pasamos la hash, que nos indica que posiblemente sea una MD5. Teniendo estos datos, podemos proceder a indicarle mediante estos parámetros que queremos, pues, que nos craquee la contraseña con el listado de Rocho. A ver qué nos aparece y podemos ver que ya nos craqueó la contraseña.
Esta ID, lo que equivale a la contraseña es 1. Mejor dicho, esto es el 1, pero en MD5. Con herramientas como, por ejemplo, CyberShare, podemos ir sacando de más números. Si tenemos un archivo PDF llamado 1, podemos tener un archivo PDF llamado 2. Si le indicamos el MD5, por ejemplo, ponemos 1 y vemos que es lo mismo como se nombraba el archivo tal cual. Es lo mismo. Ahora si vemos 2, nos lanza otro archivo y nos sale el documento número 2. Asimismo podemos ir hasta el 50, nos lanzaría otro hash y vemos el documento número 50. Ahora bien, si hay 50 documentos, necesitamos pues recorrer todos esos 50 documentos hasta encontrar alguno que nos interese. Para ello, lo primero que podríamos hacer es automatizar lo que sería tanto una realizada de peticiones, hasheando lo que sería desde el 1 hasta un cierto número, y así ir descubriendo pues sus valores correspondientes. Yo, para hacerlo más rápido, lo voy a hacer con Burpsit. Se podría trabajar con scripts manuales. Para ese ejemplo, lo que haré será un poco más sencillo hacerlo con Burpsit. Bueno, de adicional, en cuanto a hashing, scripting manual respecto, podemos con Code, se puede hacer con NVim, con cualquier otra herramienta. Yo por mi parte lo voy a hacer con Code para poder pues importarme librerías de Python y así poderme manejar un poco más rápido. En cuanto a archivo respecta, yo nada más voy a especificarle lo que sería el nombre del script, por ejemplo get, para así obtener específicamente el vamos a instalar una extensión para que me ayude con la sintaxis. Y como había dicho previamente, lo que queremos es descubrir todos los archivos que contenga pues estos PDFs, para ver cuál de ellos se diferencia o si existe alguno que se diferencie. ¿Mediante qué? Mediante podría ser no nombres, porque los nombres pueden ser los mismos desde el 1 hasta el 100 hasheados en MD5, pero sí podría pues diferenciarse ya sea de la longitud o el peso del archivo o el estado, alguna redirección que se esté haciendo. En su mayoría se podía ver que lo que hacía era pues directamente devolver un 200, y aquí lo podemos especificar, ya sea con herramientas como hashlib y request para mandar lo que serían las peticiones. Podemos ir viendo lo que sería una request hacia get y especificándole la ruta. Por ejemplo, esta actual, podemos ver alguna respuesta por su lado. Por ejemplo, vamos a printear la respuesta. Podemos tanto ver como los headers como el JSON. A ver qué nos devuelve este. Y aquí lo único que voy a hacer es convertir este archivito a un auto ejecutable, y aquí le voy a especificar que lo ejecute con user bin Python. Vamos a ver directamente que nos devuelve, nos responde un status 401, pero eso es porque tenemos que especificarle los headers que respectan, como por ejemplo la cookie, que para esta ocasión la cookie la podemos revisar en la red, la copiamos nada más, cogemos esto sin procesar y insertamos la cookie directamente dentro de los headers como
y el valor que coge esta es de session token 42, y esto se lo pasamos como cabecera a la función de headers. Podemos volver a ejecutarlo y ya nos responde con una respuesta de 200. Esto podría ser interesante. Lo que queremos primero es pues ver, bueno, aparte de R, queremos ver los headers como tal, a ver si nos lo muestra, y nos muestra esto: content type, application PDF, vía, etc. Así como los headers, supongo que podemos ver el body o el text como tal, lo que esté interno, y esto, bueno, sería el PDF de forma, bueno, en su formato más descriptivo posible, lo más legible posible. Pero esto no nos interesa ya tanto. Podríamos quizá ir viendo de uno en uno, pero siendo demasiados archivos sería un poco demorado. Así que lo único que vamos a ver son los headers. A ver si es que en alguno cambiase o no. Por ejemplo, el content length. Creo que también podemos ver el status code, que es un 200. Y una vez ya tenemos pues el status code, los headers, entre otros, podemos especificarle algo. Suponiendo que las cabeceras, estas son de nuestra petición, de nuestra solicitud, estas son las de respuesta. Mejor dicho, si logramos ver una diferente a este número, eso significa pues que el archivo es diferente, es un archivo especial, es un archivo especialito. Ahora bien, ya tenemos la solución de los headers. ¿Pero qué falta? Falta la conversión a MD5. Para ello lo que vamos a hacer respectivamente es, por ahora, como los headers no van a cambiar, lo único que voy a hacer es directamente en el script especificarle que lo que quiero es que me dé el status, bueno, el status, ese code, que vale r.statuscode, voy a denominar h y r.headers. Y aquí en el print lo único que voy a hacer es, bueno, printear varias veces. Primero lo que sería el status code, que viene de ese code, y asimismo los headers. A ver si alguno cambia, aunque supongo que esto debe ser lo mismo, así que me importaría más el content length más que los headers. Esto creo que lo podría usar así. Request length. A ver si es que obtengo respuesta o obtengo un error. Ver que tenemos pues lo que quería, el status code y el headers. Para lo cual podemos hacer un for de i en el rango de de 100, por poner un ejemplo. Asimismo, esto tenemos que tabularlo, y como tenemos aquí esto, de aquí podemos igual imprimirlo y decirle pues PDF número tal, PDF número tal, o hasta 99 quizá, y aquí el i lo vamos a ir sumando. PDF file en el PDF es igual a i más 1.
y así obtenemos esto y vamos igual printear, hacer un salto de línea y poner un para diferenciar uno de otro. Podríamos hacer esto, pero igual nos faltaría hashear esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero le indicamos que esto nos permita insertar variables y con hashlib .md5 le indicamos pues que queremos, con esto necesariamente tiene que ser en hexadecimal, que queremos pasarle en PDF pero en formato hexadecimal. ¿Cómo logramos esto? Primero tenemos que convertir esto a texto, que lo hacemos de la siguiente manera, y aquí encoda. Esto nos lanza, bueno, esto nos pide un strnet en UTF-8 y esto nos lo decodea, nos lo encodea a hexadecimal, lo que pide el MD5. MD5 lo que está pidiendo es un, bueno, un hexadecimal común. Podemos de igual forma, bueno, ya no hacer esto, sino ver la URL como tal, para poder imprimirla desde print, vaya, y aquí ponemos la URL. Y bueno, aquí me faltó quitar esto y print URL, a ver si es que tenemos suerte. Y bueno, según parece, no tenemos suerte. Nos lanza un status code, pero de 200, pero es porque nos redirecciona. A ver, si vamos a red y recargamos, nos lanza un status code de 200, pero nos lanza un archivo encontrado. Ahora bien, lo que me faltó aquí es directamente decirle que me lo convierta de hexadecimal a décimo, bueno, a MD5 como tal. Ahora sí, pues tenemos lo que serían los archivos PDFs como tal. Ahora lo que vemos es un patrón. Bueno, vamos a de vuelta a hacer el get de Python y vemos aquí un patrón que la mayoría en el content length, en la longitud de contenido, pues tiene específicamente un, bueno, el contenido vale 1193 en la mayoría de casos. 1192 en una, en otras vale diferente. La mayoría vale 1193. Podemos ir quizá aislando las que estén un poco repetidas para así pues quedarnos con una en específico que deseemos. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Podemos especificarle que lo que queremos es si, no, r y un length es igual a este numerito que se repite, se imprima esto. Aquí de igual forma imprimimos el get y obtenemos el mismo resultado. Vamos a hacer que esto sea, sí, esto era porque esto nos está transformando en entero. Bueno, podremos obligarlo a que se transforme en entero para pues tener esto más a la mano. Y bueno, este print URL lo podemos igual especificar aquí, para que no nos imprima y no nos fastidie tanto en la terminal. Aquí ya nos ha quitado unos. Aquí tenemos otros, que es el 1192. Aquí podemos especificarle, por ejemplo, que sea mayor o igual a 1192. Y
menor o igual a 193, que sería igual de lo mismo, quizá para acortar un poco más el rango en caso de que tengamos uno. Por ejemplo, 1191 se está repitiendo, de igual forma acortamos un poco más el rango y nos quedamos con absolutamente ninguno. Si no es igual a 1193, que imprima esto, ya que es el número más largo, y ya podemos pues obtener el número correspondiente que estábamos buscando. Bueno, era un poco tema de error lógico por mi parte, pero de algo y se aprende a puros golpes de la vida. Y esto sería un poco en cuanto a script manual respecta. Y ahora sí, bueno, podemos ir viendo a continuación una vez terminado con Corsi. Por ejemplo, con la herramienta Intruder. Ahora bien, si bien la herramienta del lado de la edición Community no es tan veloz, en cuanto a respecto si fueran demasiados documentos, ahí sí, pues sería mejor trabajarlo de manera manual. De igual forma, bueno, vamos a ver el histórico. Nada más, lo único que voy a hacer, no me voy a poner en interceptar, lo único que quiero es ver el histórico. Recargamos esto, vemos la petición acá y esto no lo mandamos al intruder. Una vez mandándolo acá, lo que hacemos es indicarle de igual forma que queremos primero incrustar un payload acá. Este payload de que va a representar una serie de números, ya sea desde el 0 hasta, o bueno, desde el 1, vamos a ver si en el 0 tenemos algo. En el 0 no tenemos nada, así que vamos a ir directamente a lo que sería el archivo número 1 hasta el archivo 100, por ejemplo. Podemos igual ver hasta qué número de archivo pues no responde. Vemos que aquí ya no encontramos absolutamente nada. Si ponemos 101, igual esto es de ir buscando. Y bueno, si ponemos 100 exacto y le indicamos el archivo, aquí ya nos marca el último archivo, el documento número 100. Y aquí algo importante es que todo está trabajando mediante MD5. Si aquí yo le doy a que empiece el ataque, va a lanzar el payload, pero con los números naturales. Lo que quiero yo es que esto me lo convierta, me lo encode específicamente, o bueno, me lo hashee a un hash MD5, tal cual lo habíamos pues descubierto con la herramienta de hash. Una vez teniendo esto, podemos darle a empezar ataque. Bueno, esta es una alerta que nos dice pues que la edición comunidad no es tan rápida que digamos, y lo único que vamos a hacer es pues esperar a que la intrusión termine. Y ahora ven, ya vamos casi por la petición número 70. Bueno, vemos que la mayoría tiene un rango entre de 1300 de longitud. Alrededor no vemos ningún cambio significativo. En cuanto a respecta al status code, lo vemos normal. En cuanto a respuesta, la vemos casi normal. Errores no vemos ninguno, timeout tampoco, y longitud solo vemos una en específico que cambia en cuanto a las demás, porque la mayoría termina en 02, 01 o 00. Hasta ahorita solo hay una que termina diferente, que sería la request 57, la cual respondería a este nombre en PDF, a este nombre del archivo. A ver si aquí localizamos, es un archivo común y corriente, no es nada del otro mundo. Aquí le vamos a identificar el nombre 57 para identificarlo mejor. Vamos a ver si una vez tenido acá con Exif Tools logramos encontrar algo
Y aquí tenemos algo diferente en cuanto a la demás. Si hacemos un exit tools al otro archivo, lo que tenemos es el nombre archivo, el directorio y entre muchas cosas, el subject. Aquí lo que nos agregó fue, aparte del subject, el autor y nos da un par de credenciales, las cuales podemos deducir que son el usuario y la contraseña. Unas iniciales, pues, para poder entrar a la máquina. Esto lo vamos a guardar en credenciales y asimismo podemos proceder a conectarnos o a probar si es que son o no las credenciales, ya sea welcome para la IP de la máquina víctima y su contraseña, que la tenemos guardada en la clipboard, la pegamos y estamos dentro de welcome. De igual forma voy a exportar term para que valga xterm y tenemos aquí la flag del usuario. Ahora bien, si bien tenemos la flag, lo que nos faltaría pues es escalar los privilegios como tal. De igual forma, creo que tengo acá y nos dice, bueno, por sudo -L no tenemos nada. Nos dice, perdón, el usuario welcome no tiene permisos o no tiene ningún comando para acceder a root en el host de PDF. De igual forma podemos verificar que estemos en la máquina con el hostname -i. Caso contrario, pues estaríamos posiblemente dentro. De igual forma, bueno, si con sudo no tenemos nada, podemos ver archivos SUID. ¿Qué archivos SUID podemos ver? Que tengan el permiso SUID, cual respecta, y que todos los errores nos redirijan a DevNull para no ver los errores por pantalla. Nada más queremos ver los archivitos SUID. Entre todos los archivos, aquí el único interesante es el SSH. ¿Qué significa? Que SSH lo corre como sudo. O sea, una vez que hacemos SSH, lo podemos correr como sudo. Y esto entre muchas cosas que nos permite. Si vamos a herramientas como la de GTFOBINS, bueno, vamos a Dexproxy, ya no vamos a interceptar nada. Si buscamos con SSH, con SUID no nos permite lanzar un shell, pero bueno, con SSUID, pero sí nos permite leer archivos, por ejemplo. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Esto que nos permite directamente pues leer lo que sería, por ejemplo, el etc shadow, donde están todas las contraseñas encriptadas en SHA-256, y a ver qué nos encuentra. Y bueno, tenemos capacidad de lectura, pero como si intentamos hacerlo esto con el usuario normal, con el usuario welcome, por ejemplo, nos dice que permiso denegado. Recordemos que para etc los únicos usuarios que tenemos disponible aquí, si vemos los que terminan en SSH, son tanto root como welcome. Así que no podemos hacer una escalada lateral, sino que directamente tenemos que escalar los privilegios. Y tenemos lo que sería el etc shadow. Podemos copiarnos todo el etc shadow y en otra terminal pues especificarle lo siguiente. Lo que quiero ahorita es, con un nano podría intentar crearme un archivito aquí rápido y catear el content por mientras. Tenemos lo mismo, aquí lo que quiero nada más es la columna esta de acá final. Esto lo podemos dividir de varias formas. Yo lo voy a hacer con AWK, indicándole que quiero imprimir del espacio la columna número. Bueno, por espacio tengo entendido que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, esta es la 6 y esta es la 7. Si le doy a la 8 vemos que no obtenemos nada.
Ahora, si lo que le procede es dar a la 6, por ejemplo, tenemos toda la fila de opciones. Y lo que queremos es la fila número 7, que es donde tenemos tanto los usuarios como las contraseñas hasheadas. Esto si lo guardamos como shadow para posteriormente con Yum desencriptarlo. Le pasamos la wordlist igual forma de user share rockju. Le pasamos al rockju a ver hasta que nos detecte alguna. Ahora bien, aquí ocurre un problema interesante, un problema un poco juguetón del creador, de nuestro querido creador Sublerge, que le ha querido interesante pues guardar una contraseña un tanto peculiar. Si bien retrocedemos aquí en cuanto al intruder, tenemos pues ya nos finalizó. Ahora bien, ¿qué archivito vemos en el intruder un poco raro? El archivito número 57. Si bien tenemos el archivito número 57, que si vemos el archivo número 57, es el que pues, nos permite con Exit Tool ver las credenciales del usuario welcome, bueno, la contraseña del usuario welcome. Con este archivito, con este número peculiar, es a lo cual pues el creador ha querido necesario, o bueno, ha querido jugar para guardar credenciales de usuario. Lo curioso aquí es que aparte de guardar las credenciales de usuario y aparte de indicarnos casi explícitamente de vuelta el número 57 en la máquina, bueno, aparte de hacer un recorrido o un craqueo de las contraseñas, pero lo interesante está en esto. Pequeña cosita del creador es que a pesar de todo y de tanto ver 57, creo que se le quedó hasta pegado, que lo quiso incluir dentro de la contraseña de root. Esto luego de varios intentos de ver dónde estaba la contraseña almacenada, pues se obtiene y se determina que la contraseña es tal cual 57. Exactamente no se sabe la razón o el motivo. Lo que sí se sabe es que el usuario estaba un poquito travieso. Podemos ver, a ver si de pura casualidad, tanto que digo 57, si este se encuentra en el rockju presente. Esto lo hago nada más leyendo pues el archivo rockju como tal y indicándole que quiero que me muestre nada más la fila que contenga el número 57 tal cual, que empiece y termine en 57 y que me indique el número de fila en la que el número de columna en la que se encuentra. A ver si es que existe, también te digo. A ver si es que en algún momento logramos pues descubrir la contraseña del usuario root. Que bien pudimos haber directamente pues leído visto la flag. Y en cuanto a respecta al SSH, si vamos al SSH, si bien tenemos un authorized keys, esto no nos va a servir de demasiado, así como un IDRCA para esta locura. Y a pesar de todo, pues, bueno, ya tendríamos lo que sería la flag de root. Esta máquina fue un poco más rápida que la anterior. Nada más quise resumir un par de cosas. Y en cuanto a máquina respecta, ya estaría resuelto.